Y bienvenido a los que habéis incorporado ahora en este tiempo de alabanza. El que tenga Biblia en la aplicación o la tenga a mano, pues puede abrirla por Juan 14, donde vamos a leer unos versículos, aunque no sean Juan 14, 8. Porque todo esto, hermano, lo dejáis ahí en Juan 14, 8. Empieza con dos preguntas, hermano, hermana. Dos preguntas. La primera es ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? La segunda, ¿cómo somos nosotros? Bueno, como decía, déjalo, Rafael. Bueno, como decía, empezamos con dos preguntas, ¿no? ¿Cómo es Dios y cómo somos nosotros? Jesucristo no lo tuvo fácil. Sabemos quién es Jesús y sabemos a qué venía. Pero Él no lo tuvo fácil no solamente en lo realmente dramático de su historia como hombre, ¿no? Aquí en la tierra, con la muerte, con todo lo que ya sabemos. No lo tuvo fácil desde el principio para que su entorno más cercano y la gente que lo rodeaban entendieran quién era Él. Porque tú puedes tener muy claro que tú eres, digamos, la madre o el padre de un niño y que tú tienes la responsabilidad. Otra cosa es que lo tenga el niño claro y te haga caso, ¿no? Y sepa bien quién eres tú. Pues esto le ocurría a él cuando él vino. Entonces, ¿cómo es Dios y cómo somos nosotros? Os he dicho que abráis por Juan 14. A partir del 8 dice, desde el 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis, le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pues, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Él tenía un problema con su entorno de que ellos entendieran quién era Él. Porque a la vista está, ¿no? El mismo Felipe, pues, muéstranos al Padre. Y Él le tiene que decir, tanto tiempo contigo, como tú dices a tu hijo, llevo 30 años cuidándote, me va a decir quién soy. ¿Soy tu padre o soy tu madre? Pues igual Él tenía esto. En Juan, no vayáis, en Juan 1:18 dice el texto. Juan 1:18. A Dios nadie le ha visto jamás. Esto es categórico, hermano. Categórico. Cuando la palabra de Dios dice en Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto jamás, es porque nadie ha visto a Dios. El texto no acaba ahí. Dice, a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, a Dios no lo ha visto ningún ser humano. Nadie ha visto a Dios. Por muy santo, santa que sea, por muy apóstol, por muy lo que quiera, nadie ha visto a Dios. Pero el texto no se queda ahí, que es lo que enlaza con lo que leímos antes. Jesucristo le ha dado a conocer. Entonces, ¿quieres conocer al Creador? Conoce a Jesucristo. ¿Quieres saber cómo actúa Dios? Ese Dios lejano, inmenso, que creó todo esto que vemos y que no llegamos a ver, que nos turba la mente porque no lo entendemos. ¿Quieres saber algo de Él? Pues mira a Jesucristo. Es la única manera que tenemos de conocer a Dios. Según Juan, tú y yo estamos ciegos de Dios. No lo hemos visto jamás.
Sin embargo, los creyentes siempre anhelamos verle, queremos ver su gloria, queremos ver cómo Él hace milagros, queremos ver sus maravillas, queremos ser testigos de su majestad y de su gloria, queremos. Pero no lo hemos visto, como le dijo Felipe en esa ocasión. Bastaría una aparición de la presencia del Padre. Con eso quedaríamos satisfechos. Cuando dijo en Juan 14:8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya con eso tenemos bastante. No queremos más. Felipe lo tenía claro. Felipe se lo puso bastante alto el listón. Le dijo, si tú nos muestras al Padre, ya no te pregunto más, ya no te digo más, ya no quiero más, ya no hay más interrogatorio, ya lo tengo claro. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sin embargo, la respuesta de Jesús trastorna todas las expectativas que tenían Él y que podemos tener nosotros, porque nos invita a mirarle a Él y solo a Él. La respuesta de Jesús invitó a Felipe y te invita a ti a mirarle a Él y solo a Él. Tanto tiempo con vosotros y no me has conocido, ponle tu nombre. Olvídate de Felipe, ponle tu nombre. Que Dios te dice, tanto tiempo contigo y no me conoces. La vida de Jesús, sus enseñanzas, su vida, su cercanía a los que lloran, la misericordia hacia los que sufren, su compasión por los enfermos. Todo eso se resume en su humanidad. A Dios no lo puedes conocer, pero a Jesús sí. Su humanidad. Porque Él, y solo Él, sin necesidad de añadir nada más, y esto quiero que te quede con esto. Él, y solo Él, sin necesidad de añadir nada más, es la autorrevelación de Dios. La autorrevelación de Dios tiene nombre. Amén. Se llama Jesús de Nazaret. Amén. Si tú quieres saber cómo es Dios, no te molestes. No hay libros, no hay oráculos, no hay profecías, no hay magia, no hay religión alguna que te lo dé. Si tú quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Aleluya. Cómo actuó, cómo habló, y verás a cómo actuó Dios y a cómo habló Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque en nuestras vidas, hermanos, con nuestros gozos, con nuestras alegrías, con nuestros problemas, con nuestras tristezas, encontramos a ese Dios cercano que hablábamos al principio. Por eso escuchar hablar a Jesús, porque leas la palabra, o te la prediquen, escuchar hablar a Jesús y escuchar enseñar a Jesús, es escuchar hablar y enseñar a Dios. Y ver actuar a Jesús es ver actuar a Dios en la persona de Jesucristo. Cuando Cristo sanaba, sanaba a Dios. Cuando Cristo multiplicaba el pan, lo multiplicaba a Dios. Cuando Cristo enseñaba, enseñaba a Dios. Esta era la realidad que Él vivía allí. Pero ¿qué ocurre? En Dios se hace Él visible. Cristo muestra a un Dios que no está distante, como decía al principio, sino que es profundamente involucrado en tu vida, aunque tú creas que no. Tú dices, ay, pero si no me escucha. Sí, está profundamente involucrado en tu vida. Es compasivo y está lleno de amor. Su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección revelan a un Dios que busca que el mundo se reconcilie con Él. Porque todo lo que Él hizo tiene un fin, y es que el mundo se reconcilie con Él a través de su sacrificio. He muerto por tus pecados, he muerto por tu egoísmo, me he clavado en una cruz, recíbeme como Salvador tuyo. En Jesús vemos a un Padre que acoge a los pecadores, que sana a los enfermos, que perdona a los que pecan. Y así, Cristo no solo es un profeta o un maestro, es la revelación viva del Padre. Eso es Jesucristo. En Él comprendemos que Dios no es un Dios lejano, sino un Padre amoroso y cercano. Pero Él tenía problemas para transmitir todo esto a los que le rodeaban.
El que quiera ir, que vaya, el que no, lo sabemos, porque en Lucas 15 hay 3 parábolas seguidas. 3 en Lucas 15. Yo lo tengo aquí y os lo puedo adelantar, ¿no? En Lucas 15, primero, si leemos el 14:34, dice, buena es la sal. Lucas 14:34, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos, oiga. Entonces el Señor te dice a ti y a mí hoy, si tienes oídos, oye lo que la palabra quiere decirte. Y ahora empiezan en el 15 las parábolas. Aquí empiezan 3 parábolas. Una de la oveja perdida. 2, la mujer que pierde la moneda. Y 3, la del hijo pródigo. 3 palabras. Pero para analizar estas 3 parábolas, tenemos que ver, porque claro, las 3 parábolas en cascada que aparecen en el capítulo 15 de Lucas, se explican desde la actitud de los fariseos y maestros de la ley que criticaban a Jesús. Para entender estas palabras tenemos que entender qué motivó a que Jesús diera estas palabras. Lo motivó la crítica de los religiosos. Y leemos en el 15:2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Por qué? Porque el 1 dice, se acercaban a Jesús los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, a partir de esta crítica que hacen de Cristo, a partir de esa crítica aparecen las 3 parábolas en cascada, una detrás de otra. ¿Por qué? Al acoger Cristo a los pecadores comiendo con ellos, estaba echando por tierra todas las prescripciones de la religión en la que él había nacido. Lo estaba tirando. Por ejemplo, os digo un versículo muy conocido. El Salmo 1 dice, en el 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal. Pero añade, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ellos en su religión tenían esto en la cabeza. Si tú tienes en la cabeza, bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Bienaventurado, feliz el varón, que no anduvo con los malos, ni estuvo en camino de pecadores, y añade, ni se ha sentado a comer con ellos. Entonces, ellos desde su religión decían, ¿y este quién es? Este que habla tan bien y que sana enfermos, se sienta con los pecadores, con los publicanos a comer. ¿Quién es este? Se irritaban. ¿Por qué? Porque estaba en contra de lo establecido. Este pasaje enfatiza, el Salmo 1:1 enfatiza la bendición, pero ¿la bendición de qué? De evitar a los pecadores. Si evitas a los pecadores y no te sientas a comer con ellos, eres un bienaventurado. Ellos lo tenían claro, pero Cristo eso no lo practicó. Porque Cristo llega al corazón más allá de lo que la religión llega. La separación entre el bien y el mal, lo justo y los injustos, son principios que configuran el fundamento de un orden social, como se suele decir, como Dios manda. Yo puedo hablar contigo de algo, yo puedo hablar contigo de algo. Y ahora, cuando tú me escuchas el argumento mío, tú dices, si haces de verdad como Dios manda. ¿Qué quiere decir como Dios manda? Quiere decir como está establecido. Como está establecido. Dice Proverbio 4:14, no entre por la vereda de los malos, ni vayas por el camino de los impíos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. Pasajes como este estaban en la mente de los fariseos, que lo tenían de siglo, y claro, cuando veían a Jesús, ellos pensaban que Jesús estaba saltando toda la religión de ellos, que Jesús no podía ser Dios. El que se atrevía a cuestionar lo que es la Torá, el que la cuestionaba se convertía en un disidente. Y un disidente, bueno, ha pasado siempre, ¿no? En política y en todo. Un disidente, a los disidentes se los quita del medio.
porque constituyen una amenaza para el sistema. Ya puedes ser tú un predicador evangélico, por ponernos nosotros, y desentonar del resto. Vas a ser un disidente y te van, en cierta manera, a echar a un lado. ¿Por qué? Porque te sales de lo establecido, del status quo que Dios manda. Y Cristo se salía de lo establecido y del status quo que Dios manda, según ellos, ¿no? Y este problema lo tenía el Señor cuando dice estas tres parábolas. ¿Por qué ocurre esto? Porque así, de esta manera, funciona el Dios de la religión. El Dios de la religión funciona de esta manera. No tiene otra. El Dios de la religión funciona de esta manera. A los disidentes hay que echarlos fuera. El que no es como tiene que ser, ese por ahí no entra. Este es el Dios de la religión. Protegido y manejado por los religiosos. Pues bien, la primera parábola que cuenta Jesús habla de un pastor. Un pastor que tiene 100 ovejas, un número redondo. Al que se le pierde una oveja de las 100. Cuando esto ocurría en el contexto en el que estaba Jesucristo, porque ocurría, cuando esto ocurría en la experiencia cotidiana, el dueño mandaba a un empleado, porque tenéis que recordar que los que tenían 100 ovejas eran gente de dinero. Una persona que tuviera 100 ovejas no era un pobre. Entonces una persona que tenía 100 ovejas tenía criados, como mínimo criados. Entonces, cuando esto ocurría en el contexto cotidiano, el dueño mandaba a un empleado y este, al encontrar la oveja perdida, le gritaba a la oveja, la golpeaba y la traía casi a rastras, haciéndola sentir su disgusto, que me han tenido que mandar a mí a buscarte porque te han enredado por ahí y te has perdido detrás de quién sabe Dios. Y ya le salía eso, ¿no? ¿Por qué? Porque era un asalariado. Y el asalariado, pues ya sabemos lo que habla la Biblia del asalariado, ¿no? Sin embargo, lo que el Señor dice es que el dueño fue el que fue, no dice el asalariado. Fue el dueño, ahí es donde está la diferencia. Fue el dueño que deja las 99 y busca la perdida. Y al encontrarla, la carga, muy distinto al otro, la carga sobre los hombros y de lo contento que está, se la lleva a su casa y cuando llega, convoca a los amigos para compartir su alegría porque ha encontrado a la oveja que se le perdió. Los que están oyendo estas palabras del Señor saben que nadie actuaba como Él dijo ahí. Nadie, primero que no iba el dueño. Iba un asalariado y la arrastraba y la llevaba y le pegaba porque estaba mosqueado. Todos lo sabían. Pues bien, el dueño de la oveja, en esta parábola, es Dios. Es Dios. Y Él, despreciado como un pecador público, somos nosotros, la oveja perdida. Y a la vez querida. Oveja, perdida y querida. En Ezequiel, no vayáis, pero en Ezequiel 34:11 dice: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo, no voy a mandar a un asalariado, no voy a mandar a uno de los míos, ni a un ángel con alas, voy a ir yo. De tal modo que Él no deja de buscar hasta que lo encuentre. Y cuando lo hace, pues, como dice, se llena de alegría y va a la casa con los amigos y lo celebra. ¿Es tolerable este Dios en la mente de los fariseos? Ponte en la mente de los fariseos de su época. ¿Era tolerable ese Dios que estaba mostrando Jesucristo? Para los fariseos no era tolerable. No los convencía. Ese no es Dios. Para otros, en cambio, es sorprendente, es hermoso, es gratificante, como para ti, como para mí. Mostrar ese Dios inesperado es, sin embargo, el propósito de Jesús en esta parábola. Eso es lo que Él quería, mostrar ese Dios inesperado. Pero ellos no. La cosa sube de tono, porque después de la parábola de la oveja perdida,
sube la cosa un poco de tono. Bueno, un poco no, sube mucho de tono. Sube de tono en el ejemplo siguiente, porque aquí lo que está haciendo Dios es un símil de cómo es Dios. Entonces Dios es ese dueño del redil que va a buscar la oveja. Pero ahora la cosa sube de tono porque ahora Dios es una mujer. En la cultura en la que estaban inmersos y con los fariseos allí delante, ya todos sabéis que los judíos oraban: Dios, gracias porque no me hiciste mujer. Es decir, no tengo que decir qué concepto tenía el judío de la época en relación con la mujer. Por eso Cristo se rodeó de tantas mujeres, porque partió todos los moldes, ¿no? Pues bueno, ahora, mira, que tú me hables de Dios, que tú me quieras mostrar a Dios y ponga a un hombre rico que tiene oveja que se le pierde una y va a buscarla, hasta ahí te lo tolero. Pero que tú me hables de Dios y tú pongas a una mujer como ejemplo de Dios, eso ya no te lo tolero. ¿Por qué? Pues porque vivían en una sociedad patriarcal donde la mujer era lo que era. Pero Dios parte todos los esquemas, por eso lo rechazaron. Por eso era disidente. Pues bien, esta mujer pierde una moneda. Era una mujer pobre, trabajadora, digamos. No mandó a los sirvientes a buscar la moneda. Ella retira, si lo ponemos en el contexto nuestro, pues retira tú el sofá, coges la escoba o la aspiradora, lo que tengas, y vas buscando un céntimo que se te ha caído. Porque el dracma era una moneda de muy poco valor. No era una moneda... Esto no era el perfume que María echó a los pies de Cristo. Esto es la moneda que tú ves por la calle y yo, de cobre chiquitita, que no te agachas a cogerla. Eso era lo que perdió esa mujer. Pero esa mujer se toma el trabajo de encender una lámpara, de barrer la casa buscando con anhelo y perseverancia hasta que encuentra lo que había perdido. Luego que encuentra el centimito, reúne a sus amigas y vecinas para compartir con gozo la alegría por aquel hallazgo, que aunque para muchos resulta insignificante, para ella tiene mucho valor. Ese centimito eres tú y yo, que no vale nada, que pasa por la calle y no lo coge. Pero Dios, en esta símil, en esta imagen de una mujer, se pone como ejemplo y dice: Dios es como una mujer que coge y pierde un céntimo y se preocupa en encontrarlo. Y cuando lo encuentra no se queda solo con la satisfacción personal, llama a sus amigas, se las reúne, se pone la cafetera, se toman el café y celebran que encontró el céntimo. Las amigas dirían: cada día está más loca esta. Cada día está más loca esta. Nos ha convocado aquí, nos trae aquí, nos pone una merienda, nos pone un cafelito y nos dice que ha encontrado un céntimo. Todas dirían: está loca, un céntimo no vale. Tú y yo puede que no valgamos mucho para muchos, incluidos los religiosos, pero valemos para Dios. Amén. Hasta tal punto de poner la casa patas arriba y buscar la moneda. Peor resulta en la última parábola, porque se trata de eso. Se trata de que Jesús quiere que los suyos y los fariseos entiendan de una vez que Él es Dios. La última parábola es la más conocida de todas, el hijo pródigo. Un padre, en primer lugar, como la historia del hijo pródigo es conocida por todos, un padre que se respete en el contexto de la cultura de honor y de la vergüenza, no da la herencia en vida. En los tiempos aquellos. No estaba prohibido por la ley. Un judío de la época podía dar dinero en vida. No estaba prohibido. No era lo común. Y en un contexto de honor y de vergüenza, no lo hacía. No se podía repartir anticipadamente la herencia, ya que el patrimonio era sagrado. Y más sabiendo lo que el hijo iba a hacer con el dinero que le estaba pidiendo, porque lo sabía.
Pero además, al final de esta historia, al ver al hijo que vuelve, porque todos sabéis, ¿no? El hijo pide la herencia, se va a gastar los dineros por ahí, por si lo ponemos en el contexto nuestro. Se va a las maquinitas, echa dinero, se va a un casino, gasta dinero, se va a tienda y compra cosas hipercaras, y en el contexto este, o se va, como dice ahí, con ramera, con lo que quiera. Se gasta el dinero, lo tira. Pero él vuelve porque hay una reflexión en él y dice, ay, si en la casa de mi padre cualquiera de los criados está mejor que yo ahora, que estoy aquí tirado entre cerdos. Reflexiona y vuelve a la casa del padre. Eso lo sabemos todos. Al final de la historia, al ver que el hijo vuelve, el padre corre a buscarlo. Se echa sobre los hombros y lo cubre de besos, así como con el abrazo de oso. Y lo cubre de besos y lo organiza una fiesta por su regreso. Como la mujer y como el de la oveja perdida. Los tres hicieron lo mismo. Lo organiza una fiesta. ¿Cómo es posible que una escena tan escandalosa como esta representa a Dios? En la mente nuestra no, pero en la mente de ellos esto era una escena súper escandalosa. Y me vas a decir que ahí está Dios. Jesús nos quiere explicar cómo es Dios. Más allá de las imágenes deformadas que tú y que yo tenemos de Él. Porque todos tenemos imágenes deformadas de Dios. Y Él quiere explicarnos cómo es Dios más allá de esas imágenes deformadas que tenemos por la cultura, por la religión y por muchas cosas. Imágenes que están deformadas y que hemos construido sobre Él. Esta es la razón por la que hemos de eliminar todas las falsas imágenes que albergamos en nuestra mente y en nuestro corazón sobre cómo es Dios. Los judíos vieron a Dios como un juez severo que castiga a los pecadores. Esa era la cosmovisión que tenía un judío de Dios. Un Dios severo, un juez justo, pero severo, que castiga a los pecadores. Por eso Cristo se sienta con los pecadores, tú no puedes ser Dios. Esa era. Por eso cuando veían a Jesús con los pecadores, veían a todos menos a Dios. Se les olvidaba que ya los profetas Miqueas y Oseas mostraron a un Dios amoroso y perdonador y que no podemos manipular con los sacrificios. Se le olvidó que dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Ni Dios quiere flores, ni Dios quiere velas, ni Dios quiere cántico, ni Dios quiere... Todo eso le puede agradar, pero a Dios no lo podemos manipular con estas cuestiones. Entonces esas falsas imágenes que podemos tener de Dios, tenemos que echarlas afuera. En 1 Samuel 15:22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se le obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Con sacrificios, no. No. A veces tenemos en mente el sacrificio y vamos a seguir viendo que esta historia habla de eso, ¿no? A Dios no le podemos manipular con nada. Con nada. Hay muchas cosas que debemos de hacer, pero las tenemos que hacer porque Dios ha salido a nuestro encuentro, nos ha perdonado. Y en agradecimiento, pues lo hacemos. Pero no por los méritos. Por eso Jesús quiere enseñarnos, con esta parábola, cómo es Dios y cómo actúa frente a los perdidos, más allá de las ideas que podemos tener sobre Él, ¿no? Dios nunca es como creemos, hermano. Dios nunca es como creemos. Tú dices, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Después te das cuenta que al final fue para bien. Pero cuando tú no lo entiendes, ¿qué dices? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Dios en Jesús de Nazaret es tan entrañablemente humano que nos desconcierta y nos descoloca. Ver a Dios, el creador de todo, en Jesús, a veces te descoloca. Y con este descolocamiento
nos invita a reflexionar profundamente sobre quién es Él y cómo es Él. ¿Quién es Él y cómo es Él? Y cómo somos nosotros y cómo trazamos nuestras relaciones unos con otros. Porque esta parábola última mete el elemento de cómo somos unos con otros. La parábola del hijo pródigo es uno de los relatos más emocionantes de todo el Evangelio. Sobre todo porque nos muestra de un modo magistral cómo es Dios. Y al mismo tiempo cómo eres tú y cómo soy yo. Por eso, por un lado pone de manifiesto la misericordia compasiva y la gracia y el amor de un creador apasionado por sus criaturas. Eso por un lado. Pero a la vez desnuda las motivaciones y miserias más oscuras en el corazón del hombre y la mujer, cuando se dejan enjaular por la letra de la ley y por la idea del mérito y que me lo merezco. Porque yo no soy como aquel que se está gastando el dinero por ahí. ¿Por qué se fue el hijo menor de la casa? ¿Alguien me puede decir por qué se fue el hijo menor? En algún lado dice porque se fue. El hijo menor era totalmente responsable de lo que hizo. Pero se alejó de la casa del padre solo porque quería vivir lejos del padre. ¿Podemos conjeturar? Pues sí, se puede conjeturar. ¿Da el texto para la conjetura? Sí, da para la conjetura. ¿Tenemos que admitirla? No tienes por qué, pero el texto da para la conjetura, evidentemente. O también lo hizo el irse porque quería huir de un hermano santurrón, fariseo, hipócrita, que le amargaba la vida y le despreciaba creyéndose mejor que él. Encaja perfectamente. Porque el padre, con los abrazos que da y con las actitudes que tiene el padre, poca gente se va a querer ir del lado del padre. Pero que aquí hay más gente en la historia. Estaba también el hermano, el primogénito. Cuando leemos la historia completa, no parece descabellado dar esta posibilidad. Y otra pregunta, ¿qué hubiera ocurrido si cuando este viene ya harto de pecar y sucio y llega a la hacienda o la finca o el cortijo, como queramos llamarlo, llega allí y en vez de encontrarse al padre, se encuentra al hermano? ¿Qué cree que hubiese pasado? En vez de encontrar al padre a su regreso, se hubiese tropezado de frente con su hermano mayor. Pues conjeturamos otra vez. Una opción. Le hubiera mirado de arriba abajo ignorándolo. Eso sería una opción. Otra opción. Se había enfrentado con él despreciándole, incluso insultándole. Segunda opción. Tercera opción. Le habría sermoneado un discurso moralista. Tú no vales nada. Eres un pecador sucio. ¿Qué haces aquí? Cuarta opción. Lo hubiera sometido a un examen para que aceptase de una vez las reglas de la casa del padre. Todas las reglas que él saltó. Porque el hijo que nunca roza un plato, desde su perfeccionalismo patológico, actúa de esta manera. Actúa de esta manera. Siempre se ha sentido seguro en la casa de su padre. Este sacrosanto. Siempre. Es un calculador, un gestor de la virtud que tenía este hombre por hermano. Este tipo de personas entierran la alegría. La entierran. Y se agarran a una ley para ganarlo todo con esa ley. Este parece que no se había permitido en toda su vida salir de fiesta. Le hacía falta, hombre, salir de vez en cuando. Le hacía falta a este hombre salir de vez en cuando. Estaba tan metido en la casa del padre que no se había permitido nunca salir de fiesta. Tenía una cosmología de la santidad tan, que después veremos por qué era, que menospreciaba a su hermano. Pero más tarde también sale el padre a recibir a su hijo, al mayor. Más tarde sale también a recibir al mayor, invitándole a entrar en la misma casa para sentarse a la mesa del banquete con su hermano, pero él no quiere.
Él no quiere. ¿Por qué no quiere? Eso viene aquí en el texto. Tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido en jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, no mi hermano, sino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, ¿has hecho matar al becerro gordo? La respuesta del padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, le contesta el padre. El hijo que nunca ha roto un plato no quiere tomar nada del padre. Él no quiere nada del padre. Él no lo quiere porque todo es tuyo y él no lo tomaba. Porque está convencido de que él se lo merece y que el padre se lo tiene que dar. La cuestión del mérito. La cuestión del mérito, de sentirse superior a los demás. Todo es tuyo, hijo. Si aquí los becerros son tuyos. Yo cojo un becerro gordo para tu hermano, pero resulta que todos son tuyos. Que yo no te impido que tú cojas uno, lo mates y llames a tus colegas, como diríamos ahora, o a tus amigos, y te lo comas con ellos, acompañado de un buen vino. Si eres tú el que renuncia a la fiesta, eres tú el que está metido ahí en un pensamiento, no es el pensamiento del padre, es el pensamiento religioso del hijo. Es tuyo todo esto, pero él no lo coge. No. Que me lo dé mi padre. ¿Por qué? Porque me lo merezco, tantos años sirviéndote, toda mi vida sirviéndote, y ahora nada, hermano, te va a separar a ti y a mí más de los demás que el sentir si te sientes superior. Si te sientes superior, vas a conseguir que se alejen de ti. Lo vas a conseguir. Y nada nos separa más de Dios que un corazón altivo y arrogante. Y os voy a leer algo muy conocido. De Mateo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Jesucristo, claro, y pidiéndole algo. Él le dijo a la madre de ellos: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió y dijo: no sabes lo que pides. Podéis beber del vaso que yo he bebido y ser bautizado con el bautismo que yo he sido bautizado. Ellos dijeron: podemos. Él les dijo: la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quien está preparado por mi Padre. Y el texto ya 24 dice: cuando los 10 restantes apóstoles, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. ¿Por qué? Porque no hay nada que separe más a los demás de ti que la altivez, la arrogancia y de que te sientas superior. A veces no lo dice, pero se te nota en la cara. A veces no lo digo, pero se me notan los gestos. A veces está implícito. Aunque lo pueda querer esconder tú o yo, eso cuando ocurre, en el caso cuando ocurre, eso está. Y nada te va a separar más de los demás que el deseo de ser superiores a ellos, como este hombre. Por tanto, importa preguntarse: ¿cuál de los dos hermanos se encontraba más lejos de la casa del Padre? ¿Cuál de los dos? Conviene meditar con detenimiento en estas cosas, ¿no? ¿Estamos dispuestos nosotros a acoger a los que están lejos desde el mismo espíritu de misericordia del Padre? ¿O estamos ya juzgándolo y prejuzgándolo? Ya lo veremos caídos en fango cuando ven. No. Él está allí o ella y puedo estar mañana yo. Eso es así. Entonces, ¿estamos dispuestos a acoger a los que están lejos desde el mismo espíritu de misericordia del Padre, sin reproche, sin juicios paralelos, sin actitudes perdonavidas de falta hipocresía, ¿no? Somos hijos del Padre y estamos en su casa para recibir, hermanos, para acoger, para perdonar, para amar, para impartir compasión y gracia a los demás. Y no somos mejores que ellos. Me conocéis de muchos años. Esa frase es mía, siempre la he dicho. No somos mejor que los demás.
Yo que lo tengo claro, vamos. Me lo metieron con tanta profundidad desde siempre que se me quedó en mí y eso ya al final fue una herramienta que Dios ha usado para mi beneficio. Igual que en el pasado me hicieron daño, después fue para mi beneficio. Otro a lo mejor no lo tenéis tan fácil. Yo que lo tengo claro. Que van a ser mejores. Porque no somos mejores que ellos. Entonces tenemos que acoger exactamente igual que lo hizo el Padre. Porque el centro de la casa no es el reglamento. El centro de la casa es el corazón del Padre y no el reglamento. Y el hermano veía el reglamento de la sacrocasa, o de la iglesia, o de la institución, o porque dice, o porque lo he leído, o porque lo otro. Y el corazón del Padre, ¿qué? No vale el corazón del Padre, pero el corazón del Padre está aquí, entrecocido, con líneas de hilo de oro. Pero no lo vemos. Vemos la letra lapidaria que cae encima y destroza al que no hace las cosas como debería. De eso hasta se lo merece. Te merecía más. Te merecía más todavía. Por lo que ha hecho, todavía más. Esta es la actitud, ¿no? de eso que nos han permitido una fiesta. ¿Cuántos? Todos, no los que estamos aquí, pero bueno. Todos sabemos y muchos lo hemos dicho hablando, no desde aquí, pero sí hablando en corrillo. Hemos dicho, es que hay personas que le hace falta una buena caída. ¿Cómo le va a desear a una persona que se caiga? Que cometa un error. No es algo bueno. Bueno, para algunos le hace falta, porque tienen un concepto tan santo y tan luminoso de su persona, que mira, una caída no le venía mal. ¿Para qué? Para que vea cuando se mire en el espejo que en vez de un león es un gatito. Y que necesita de los demás. Por eso a algunos nos ha venido, de vez en cuando, nos ha venido hasta bien un batacazo, ¿no? Para después podernos levantar con un criterio más, como dice Pablo. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Una buena caída a algunos le hace pensar de sí con cordura. Entonces, el centro de la casa no es el reglamento. El centro de la iglesia tampoco debe de ser reglamento, debe de ser el corazón del Padre, por tanto el amor. El amor. Somos hijos del mismo Padre y estamos en su casa para crear un clima, hermano, puro, donde se pueda respirar una vida nueva, no contaminada. Esa es tu labor y la mía, como la de la sal, en la que puedan entrar y quedarse todos los hijos que hoy están y aquellos que un día se fueron. Y están ahora por ahí olvidados, bueno, volverán, regresarán, y podamos perdonarlo, acogerlo, recibirlo, desde la misma gracia que nosotros hemos sido recibidos por el Padre. Entonces, Cristo tiene un problema con sus contemporáneos, porque no ven a Dios en él. Y él usa estas tres parábolas. Un hombre que encuentra una abeja, una mujer que encuentra un céntimo, por contextualizarlo, y esta parábola del hijo pródigo, donde ya mete más elementos porque mete al hermano. En Juan 15 dice: en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto. ¿En qué te muestra en tu vida la gloria del Padre? En que predique, en que cante. Puede entrar. En que den mucho fruto. Pero hay quienes se creen fieles a Dios asumiendo actitudes que están muy alejadas de los frutos de Dios. Muy alejadas de las buenas nuevas que anunció nuestro Maestro y nuestro Dios Jesús de Nazaret. Aleluya. Y os añado para ir terminando. No da agradables frutos a Dios, lo repito. No da frutos agradables a Dios quien sostiene con soberbia su verdad. Y no te estoy diciendo tu mentira, sino te estoy diciendo la verdad. Pero si la sostienes con soberbia, no da frutos agradables a Dios. No da frutos agradables a Dios quien señala o acusa al que es diferente.
no da fruto agradable a Dios. Lo puede dar para la denominación, lo puede dar para los pastores, lo puede dar para la iglesia, pero no para el corazón del Padre. Estaría en el lugar del hermano. No da fruto agradable a Dios quien margina o excluye. No da fruto agradable a Dios quien juzga peligroso lo nuevo. Porque es que esto que ha dicho hoy es nuevo y es peligroso. Eso no da fruto. Quien condena a partir de sus miedos tampoco da fruto agradable a Dios. Quien se esconde en supuestas santidades como el hermano o se refugia en ingeniosos fundamentalismos. No. Desde ahí nunca podemos dar fruto agradable a Dios. Nunca. Porque desde el odio solo se puede dar odio. Los frutos buenos, los frutos luminosos, aquellos que agradan a quien recordó el profeta diciendo misericordia quiero y no sacrificio, son aquellos que nacen y se sostienen en el amor. Los frutos que nacen y se sostienen en el amor dan gloria a Dios. Los que se fundamentan en otra cosa, no. Aquellos que encuentran su raíz en la gracia y la compasión y que se manifiestan en cada gesto de cariño que tú puedes tener por alguien, hacia las víctimas de cualquier cosa excluida, ahí. Se manifiestan en cada palabra sincera a quienes son calumniados, en cada mirada transparente a quienes son ignorados, que se manifiestan en toda la obra de justicia hacia los que son menos, que se manifiestan en el abrazo solidario a los vulnerables y frágiles, en la compasión por quien sufre desprecio, en la mano abierta a quien la necesita, en los esfuerzos para la convivencia de la armonía. Y claro, la pregunta es, ¿cuánta falta aún tenemos de estos frutos? De los del hermano ya tenemos bastante. Ya, conocemos la ley, y como yo conozco la ley, yo puedo encontrarme mañana, de eso me encuentro gente, ¿no?, en el bar desayunando a alguien que lleva mucho tiempo, que no quiere saber nada de Dios, y darle un sermón como si fuera yo el hermano de la esto. ¿Por qué? Porque el Señor dice que esto, que el Señor se puede, lo hace, pues claro. ¿Cuánta falta aún tenemos de estos frutos de amor? Hermano, ¿cuánta falta tienes tú? ¿Cuánta tengo yo? ¿Cuánto tenemos que aprender de quién es Dios y quiénes somos nosotros? Y tú y yo somos esa ovejita perdida que se puso él aquí encima. A mí me escandaliza más lo de la mujer. Ese sentimiento perdido de una mujer en una época como la de los judíos, donde no eran nada. Una mujer pobre que no tenía sirviente y se pone a buscar ese céntimo y prepara su café, por ponerlo en nuestro contexto, y llama a sus amigas, mira, aquí, este sentimiento eres tú, que nadie le dio valor, nada más que Dios. Amén. Este sentimiento podía estar tirado ahí en el fango del mundo, enterrado como un fósil, si Dios no va a buscarte. Y fue, pero no fue para que tú seas el hermano o la hermana de la parábola, fue para que tú seas el que da fruto y que lo da, y que de una vez quitemos de nuestras mentes los perjuicios y lo que piensen otros, hermano. Ama, 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 que Dios amó. Amén. Y ya está, no hay más. Transmítele amor a los demás. Amén. Transmítelo. Los diferentes nos dan miedo. ¿Hay algo más diferente que los 12 apóstoles? Ahora que hablan tanto de diversidad, más diversos que eran los 12 apóstoles. ¿Sabéis? La película nueva hace algo muy bonito en relación con esto. Y es que nos ponen a Mateo como un autista Asperger. Un autista Asperger es muy inteligente. De hecho, no voy a decir los nombres, pero tenemos hermanos en la fe que tienen hijos autistas y Asperger. Y son una maravilla. Eso te saca las mejores notas, te lo saca todo. El niño las criaturas tienen un problema de relación. Y en la película, en la serie, ponen a un Mateo diferente. Un Mateo autista Asperger. A un Pedro chulesco. Porque para hacer todo lo que viene aquí, chulo tenía que ser. Pues ahí está. A Dios no le importó lo diverso.
te importa a ti, me importa a mí. Porque nosotros no tenemos el corazón del Padre, tenemos el corazón del hermano. Nuestras vidas están basadas en el mérito. Si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, si yo te sirvo, tú eres igual que el otro. Aquí el mérito está aquí en esta cruz. Amén. Aquí está el mérito. No hay mérito en nuestras vidas. Nosotros tenemos que hacer las cosas por amor a Él. Y que Él te lleve la gloria, hermano. Porque somos esa monedita perdida que un día Él encontró. Porque otros la habían tirado lejos. Pero ahí la encontró. Pues vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener el corazón del Padre. Amén. Señor,